está en contacto con nosotros. Además es un amigo de la casa, una persona, como siempre, es muy interesante dialogar con él, porque siempre te llevas algo interesante como para poder analizar. Alfredo Serrano. Alfredo, buenos días. Daniel Donietti y el resto del equipo aquí de la mañana de AM530 te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bien, muy bien. Bueno, primera cuestión que queríamos preguntarte. Sabemos que el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica hace estudios de opinión pública aquí en la Argentina, siguiendo de cerca el proceso electoral. ¿Me puedes decir exactamente qué resultados arrojó ese estudio? Sí, es un estudio terminado en campo el sábado pasado, el día 27 de julio, 2.000 casos presenciales y en todo el país. Y en términos de intención de voto, la diferencia a favor de la fórmula Fernández es de 9.1, es decir, Alberto Fernández tendría como candidato presidencial 42.5 y Mauricio Macri 33.4, Labaña 8.5 y indecisos sería 5.6. Y en comparación con nuestra misma encuesta que hicimos en mayo, por ejemplo, a finales de mayo, también presencial, 2.000 casos, la brecha se achica, pero de ninguna manera se achica la dimensión, al menos, de otras encuestas que hemos visto publicadas, sobre todo IBR, que son las que hemos analizado la totalidad de las encuestas publicadas en la Argentina en los últimos 2 meses y medio, y las encuestas IBR tienen un sesgo a la baja en términos de brecha, a diferencia de las presenciales, que las que no han sido publicadas, que he podido también consultar, arrojan resultados muy, muy parecidos a los que nosotros estamos dando, de 9.1 a favor de la fórmula Fernández. Es cierto que mejora un poco la evaluación del presidente, pero sigue siendo muy negativa. La evaluación de gestión o la imagen gira en torno al 63 por 64%. Ha mejorado un poco, han detenido la caída libre y hay una leve mejora, pero esta leve mejora no es a costa de los votos de la fórmula Fernández, y yo creo que eso es importante de precisar. Muypolitizado.com. Estamos hablando con Alfredo Serrano. A ver, vamos a traducir un poquitito para el gran público. Esta encuesta es una encuesta de 2.000 casos, o sea, es un muestreo alto, 2.000 casos, es una encuesta nacional y no es IBR. Explicanos un poquito a nosotros, a la audiencia, Alfredo, estamos hablando con Alfredo Serrano, que hizo una encuesta que acaba de salir recién salida del horno. ¿Cuál es la diferencia entre una encuesta tipo IBR o una encuesta tipo presencial? Sí, la diferencia es como que en la calle te encuentra un encuestador y habla, conversa contigo, tiene un tiempo. De hecho, el IBR, que es telefónica, pero hay una persona detrás que habla, hay una gran diferencia, es que el nivel de rechazo de las encuestas telefónicas, o es decir, las IBR, son muy elevados, estoy hablando de que el 60-70% no te contestan, te cuelgan el teléfono, no le apetece, tienen un cierto incluso miedo. Hemos leído en el CELAC hemos analizado mucha literatura, como en diferentes países el tema de este teléfono, incluso tiene, porque la gente cree que es el gobierno el que le está llamando, y entonces ante ese miedo prefiere evitar tener que dar respuesta. Hay una suerte de imaginario siempre en contra de lo que es el partido de gobierno, y por lo tanto hay un sesgo siempre a favor, en la mayoría. En Estados Unidos hay muchos estudios al respecto. Y la otra no, la otra es presencial, te toma en la calle, en una esquina del barrio, y a partir de ahí tiene la posibilidad de conversar contigo durante 15 a 20 minutos. Son encuestas largas que te explican, te pueden enseñar, por ejemplo, la boleta, las imágenes de los candidatos telefónicamente. Si te dice Pichetto, pues seguramente está presuponiendo algo, pero no lo ve visualmente. Estamos hablando con Alfredo Serrano, es economista, académico español, es el actual director ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Acaba de hacer un estudio de opinión pública, una encuesta, 2.000 casos presenciales en todo el país, y le da una distancia importante a la fórmula que encabeza a Alberto Fernández sobre el actual presidente de la Nación, Mauricio Macri. En la encuesta, ¿pudiste detectar qué atributos le reconoce un sector de la sociedad, según el estudio que ustedes llevaron adelante, al candidato de la oposición, Alberto Fernández? Sí, la variable más reconocida a Alberto Fernández en materia de atributos, nosotros preguntamos por palabras como, no sé, fuerza, democracia. La mayor es ilusión. El 22% de la ciudadanía argentina asocia a Alberto Fernández. ¿Qué porcentaje? 22% asocia directamente
sería como un atributo muy superior al que, por ejemplo, Macri, en términos de ilusión, genera hoy en día. Lo más llamativo, por ejemplo, con Mauricio Macri, es el alto porcentaje que lo asocia con ineficacia. El término de ineficaz representa un 43.2 en relación con Mauricio Macri. Alberto Fernández tiene muy bajo nivel de consideración de ineficaz, un 15%, en torno a un 15%, o sea, casi triplica la sensación de ineficacia, resumidamente, Mauricio Macri, en comparación con Alberto Fernández. Es interesante como, por ejemplo, Mauricio Macri sí tiene una evaluación positiva solo en un área, que es la parte de infraestructuras y obra pública. Parece que sí han logrado instalar en este periodo que ha tenido una gestión positiva en materia de infraestructuras y lo que sería cuestiones de obras públicas. Y es verdad que la imagen negativa, la evaluación negativa de gestión, también se ha ido reduciendo, ha ido mejorando, mejor dicho, en los últimos 2 meses y medio, esa sensación. Y eso se nota en términos de intención de voto, que también ha ido creciendo, incluso creciendo su propio techo electoral, que lo va cada vez elevando más. Incluso yo me atrevo a decir, Daniel, que lo más relevante para mí en la encuesta ha sido como en lo que llevamos de campaña electoral han logrado como convencer a los suyos. Es decir, la expectativa al interior de los votantes macristas de que Macri realmente va a ser el presidente es cada vez mayor, muy elevada. En mayo era muy baja. No creían ni sus propios votantes que Macri podría llegar a ser presidente. Sin embargo, a día de hoy sí se ha logrado como una suerte de convicción de los propios votantes de que sí hay una expectativa de que Macri podría llegar a ser presidente, y esto nuestra hipótesis electoral es que sí lo han logrado instalar desde ya una campaña mucho más proactiva para construir esa suerte de sí se puede, esto va a ser una remontada y Macri va a llegar a ser presidente. Estamos hablando con Alfredo Serrano. ¿Pudiste detectar qué instituciones, qué organizaciones, qué sectores de la sociedad tienen mejor imagen y cuáles son las que tienen la peor imagen, Alfredo? Sí, preguntamos directamente por el desempeño de diferentes actores, instituciones del país. Nos llamó mucho la atención que el último, el peor valorado, con diferencia, eran los jueces de la Argentina. A ver, el sector peor valorado, según tu encuesta, 2.000 casos presenciales en todo el país, son los jueces. ¿Tenés ahí la encuesta? ¿Tenés el ranking como para leérmelo? Sí, estaba mirando exactamente y es 75.3. A ver, léeme el ranking de atrás para adelante, o sea, de los peores a los mejores valorados, a ver. Los jueces, el Fondo Monetario Internacional, sindicalismo, funcionarios públicos, Iglesia Evangélica, policía, el Papa, científicos y docentes. A ver, entonces vamos a leerlo ahora. El ranking de otro modo, serían que los mejores valorados en el país, con mucha diferencia, son los científicos y los docentes. Los científicos y los docentes son los mejores valorados en el país. Pero además transversal. Y después, gracias, dice el profesor, que se saca la foto del lado del arquero, no sé por qué. Sí. Bueno, porque es científico y es docente, en este caso, sí, un ladro importante. Bueno, entonces, a ver, el ranking por la positiva sería científicos, sería docentes, después ¿quién sigue? Luego el Papa Francisco, pero hay un porcentaje elevado, que es muy llamativo lo del Papa Francisco, claro, porque la evaluación es como si fuera una sociedad trastornada bipolarmente. Claro. El Papa entró en la grieta de alguna manera, o en la dinámica. De hecho, sí, hay un Papa bueno y un Papa malo en función de quién es el votante, y además es muy claro el cruce, y además hay un porcentaje muy elevado que prefiere el no sabe, no contesta, quizás seguramente porque siempre el tema religioso, también nos pasa con la Iglesia Evangélica, que lo medimos, prefieren evitar decir absolutamente nada. Bien, entonces a ver, vamos, docentes, científicos, el Papa, ¿y cómo sigue? Por la policía, pero ya empieza a ser saldo negativo. Policía. Ya empieza con saldo negativo, funcionarios públicos saldo negativo, sindicalistas saldo negativo, Fondo Monetario Internacional saldo negativo, y los jueces el saldo negativo más elevado. Bien, entonces 75 versus 20. ¿Cuánto? 75 a favor, 20 en contra, o sea, un saldo muy 75. ¿Cómo se lee eso? ¿75? Sí, es decir, que el 75% de la ciudadanía argentina considera que tiene un desempeño malo o muy malo los jueces en el país. Bien. Entonces, a ver, entonces el podio sería de los peores calificados, según este estudio de opinión pública, sería jueces
Fondo Monetario y dirigentes sindicales. Exactamente. Y luego, más seguido, sería funcionarios públicos, y después ya estaría la policía, porque la Iglesia Evangélica, al tener un elevado valor de no sabe, no contesta, yo prefiero casi no meterlo en este análisis, porque sería poco riguroso, porque está muy condicionado todo por el alto valor de no contestan. Bien, para terminar, muy buena charla que estamos teniendo aquí con Alfredo Serrano. Insistimos, encuesta 2.000 casos presenciales, se acaba de publicar ahora, no digo en exclusiva porque estuvo ya circulando de alguna manera, pero son números que recién se conocen. Sorprende, a mí me sorprende el número, realmente me sorprende porque no hay muchas encuestas que estén presentando esta distancia. 9.1 de diferencia a favor de la fórmula que encabeza Alberto Fernández, más o menos el margen de error 3.5. ¿Qué otro dato a tener en cuenta te parece llamativo del estudio que hicieron ustedes, Alfredo? Por ejemplo, el tema de credibilidad en el sistema electoral. Creo que en las últimas semanas en la Argentina he leído mucho sobre esta cuestión, sobre si hay o no credibilidad en el sistema electoral, y realmente cuando le preguntamos directamente a la ciudadanía cuán confiable diría que es el sistema electoral para garantizar elecciones limpias y transparentes, es muy fuerte, que casi de 2/3, un 63-64%, cree que es muy poco confiable o nada confiable. Eso a nosotros nos parecía llamativo, porque uno podría inferir que incluso la respuesta del deber ser es que cree, que le parece bien que el sistema electoral garantiza todo. Sin embargo, no. 2/3 de la ciudadanía argentina tienen o nada o muy baja credibilidad en el sistema electoral, y son muy pocos. El otro tercio, los que están confiando plenamente en el buen funcionamiento de un sistema electoral en todo el país o en centros urbanos. Esto a nosotros nos llamaba la atención, junto con el dato de la situación económica familiar en el último mes, porque dado que ha habido una estabilidad del tipo de cambio, ¿no? Nosotros a veces le llamamos a esto populismo cambiario, ha habido de una manera ficticia quizás la estabilidad del tipo de cambio, pero esto no se traduce en la sensación que hay la ciudadanía cuando le preguntan directamente por cuál ha sido su situación económica familiar en el último mes. Y lo llamativo es que el 87% cree que se mantuvo igual de mal o empeoró. O sea, es claro y notorio que cuando a la gente le pregunta por cómo le va el bolsillo, cómo le va su cotidianidad en el barrio, en la compra de lo que necesita, sí, esto además es transversal. Hemos mirado esto por cruces de voto, y ahí da igual que sean, ahí no hay trastorno bipolar de ningún tipo. Hay una cosa que es transversal, que es que la situación económica familiar, si eres votante macrista, también mayoritariamente cree que ni mejoró, es decir, que estuvo igual o que empeoró. Ese es otro dato de los tantos otros que tenemos, que sí me parecía llamativo, sobre todo para no confundir que una cosa es la estabilidad del tipo de cambio y otra cosa distinta es la cotidianidad de la ciudadanía cuando tiene que ir a comprar en el supermercado aquello que necesita. Alfredo, te agradecemos mucho el contacto con nosotros. Te anticipo que están llegando de modo espontáneo, ¿no? Ni siquiera lo mencionamos, a nuestro WhatsApp al 11 3200 0530 mensajes de oyentes tuyos en tu programa de radio. El programa se llama La Pizarra. Lo pueden escuchar, si no me equivoco, es a las 14 horas en las 7:50 los sábados, ¿no? Tal cual, así hacemos ahí una travesura un poco. Es un muy buen programa, con unos entrevistados de primer nivel, si se me permite el adjetivo, de primer nivel mundial, porque allí hablan líderes importantes de Podemos, líderes latinoamericanos importantes, expresidentes y presidentes de América Latina. Es muy, pero muy interesante. Es un programa, La Pizarra, lo podés escuchar, dicho sea paso, a través de la aplicación que tiene. Además es un programa que los contenidos son podcasteables, o sea, lo podés escuchar en otro momento. Programa muy futbolero,